Pues bien, como decía, conforme al calendario de lectura, vamos a Segundo Libro de Reyes, capítulo 18. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Segundo Libro de Reyes, capítulo 18. Y recordemos que estamos viendo o estamos nuestra lectura que estamos llevando mes con mes y que en un año completamos y leemos la Biblia en un año. Recordemos que la semana pasada, antepasada, conforme a la lectura, pues recuerdan que vimos que apenas Dios había anunciado que iban a venir, ¿quiénes? Los asirios, y que se iban a llevar al reino del norte. ¿Sí recuerdan cómo se llama el reino del norte? Va a decir otra vez esa preguntita. El reino del norte, ¿cómo se llama? Israel. Capital, Samaria. Muy bien. El reino del sur, Judá. Capital, Jerusalén. Muy bien. ¿Qué imperio vino y se llevó a Israel? Los asirios. Capital, Nínive. Muy bien, eso. Muy bien. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 18. En el versículo 13, ¿por qué quise mencionar esto? Porque todavía está esa situación, ¿sí? En el año 722 antes de Cristo llegan los asirios y se llevan al reino del norte, ¿sí? Esa es la situación histórica, ¿sí? Todavía los asirios están ahí invadiendo, están tratando de asediar, ahora se quieren ir con el reino del sur, ya se llevaron a Israel, ahora los asirios se quieren llevar al reino de Judá, el reino del sur. Versículo 13 en adelante dice lo siguiente: en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro, y se lo dio todo al rey de Asiria. 17. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante jefe, a su comandante de campo y a su jefe del estado mayor, con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Mandaron llamar al rey Ezequías, pero el rey envió a 3 funcionarios a recibirlos: Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sebna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Versículo 19. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que las transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje: el gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. ¿Qué situación estaba el reino del sur de Judá? ¿Estaban viviendo muy tranquilos? Estaban viviendo una vida color de rosa, todo un pueblo churrigueresco, como dice ahí, un pueblecito muy amado, un pueblito realmente lleno de vida, lleno de paz. No.
Tenían encima un imperio que se había llevado a 10 tribus del norte y abajo solamente quedaba prácticamente una tribu. Prácticamente estaban diciendo, ¿vamos a ganar o la tenemos perdida? La tenemos perdida. Si 10 tribus no pudieron contra ellos, nosotros que somos nada más una, ¿vamos a poder? No. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba en sus peores momentos. ¿Tenían paz? No. Tenían muchos problemas. ¿Tenían enemigos? Sí, ahí estaba uno. Ahí estaba uno. Pero también, ¿qué dice este líder o este capitán o comandante del ejército? En el versículo 21 dice algo bien interesante, que le empieza a preguntar, ¿con quién te estás apoyando? ¿En qué sientes? ¿Qué crees? ¿Por qué te sientes que muy confiado? Y versículo 21 dice, ¿con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. Dice, el faraón, el rey de Egipto, no es nada confiable. De alguna forma, el rey de Asiria y este comandante se enteraron de que el pueblo de Israel de cierta forma fue a buscar a quién, a los egipcios, para que lo ayudaran a pelearse con quién, contra los asirios. Entonces, a ver, estás buscando amigos, estás buscando compañeros para venirme a atacar. ¿En serio confías en Egipto? ¿Sí? Otra vez pregunto, la situación política histórica del pueblo de Israel, ¿cómo estaba? ¿Estaban bien? No. ¿Estaban bien delante de Dios? Tampoco, tampoco. ¿Sí? De ahí nos saltamos al capítulo 19, versículo 1 y versículo 2. Dice lo siguiente: cuando el rey Ezequías oyó el informe de todo esto que le habían mandado decir, cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliaquín, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta, ¿quién? Isaías, hijo de Amós. Entonces, ¿qué es lo que nos está animando a este texto? A que tenemos que ir ahora a qué? Al profeta Isaías. ¿Sí? Recordemos que la forma en cómo nosotros estamos leyendo la Biblia es interesante porque vemos cómo en la época de los reyes, cómo se van metiendo los profetas. Y cuando nosotros entendemos el contexto, como lo dice Reyes, como lo dice Crónicas, como dice Samuel, podemos entender por qué Isaías dice lo que dice, por qué Jeremías dice lo que dice, por qué Ezequiel dice lo que dice, ¿sí? Pero primeramente porque entendemos el contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico, político del pueblo de Judá, reino del sur? ¿Bien o mal? ¿De paz o de guerra? De guerra. Muy bien. Pues ahora vamos al libro de Isaías, capítulo 30. Bien. Isaías, capítulo 30. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer del 1 al 5, si me siguen con su vista. Dice lo siguiente: ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. Pues sin consultarme, bajaron a Egipto, es el país, ¿no? Que supuestamente le está diciendo, ¿en qué estás confiando? Y que dice aquí, pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra.
pero por confiar en el faraón serán humillados y por depender de él serán avergonzados, pues aunque el poder del faraón se extienda hasta Zoán y sus funcionarios han llegado a Anes, todos los que confían en él, refiriéndose al faraón, serán avergonzados. Él no los ayudará, todo lo contrario, los avergonzará. ¿Cuál es el contexto de Isaías, de este pasaje? Pues segundo de Reyes, capítulo 18, capítulo 19, y nosotros solamente leímos una porción en la cual nos hace ver cómo estaba el pueblo de Judá. ¿Estaba bien? Otra vez, ¿estaba bien, en paz políticamente el pueblo de Judá? No, tenía muchos problemas. ¿Cómo estaba delante de Dios el pueblo de Judá? Estaba mal, ¿sí? Pero algo bien interesante, al final, versículo 5 dice, todos los que confían en él serán avergonzados. Él, refiriéndose al faraón de Egipto, él no los ayudará, todo lo contrario, los avergonzará. Todo lo contrario, los avergonzará. Pero algo interesante, dice, ¿por qué Dios les advierte que serán avergonzados? ¿Por qué Dios le está diciendo al pueblo de Israel que será avergonzados? Independientemente de que el pueblo de Judá, perdón, haya ido en busca de la ayuda del pueblo de Egipto y del faraón, aún así Dios está ahí atento y él sabe, tanto que mandó al profeta Isaías para advertirle al pueblo de Judá sobre este trato. Tanto que envió al profeta Isaías para explicarle al pueblo de Judá la situación por la que Dios avergonzaría o acabarían avergonzados. Versículo 1, y vamos a ir casi palabra por palabra o frase por frase. El versículo 1 dice nuevamente, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Pregunta, y es una pregunta exegética. Cuando dice aquí, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? Al pueblo de Judá. Pero ahora preguntamos, vamos un poquito más, ¿realmente son hijos de Dios? No, simplemente tenemos que entender que es una frase como figurativa, como Dios la está usando. Pregunta, ¿se está refiriendo a nosotros? Porque nosotros, quienes hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, somos hijos de Dios. Entonces, si dice aquí, ¿qué aflicción les espera a mis hijos? ¿Se está refiriendo a nosotros? Tampoco. ¿Sí? ¿Eso por qué lo digo? Porque tenemos que aprender cómo leer, cómo interpretar la Biblia, porque lamentablemente mucha gente solamente por tomar, es que aquí dice hijos, por tomar ciertas palabras, entonces, ¿y quiénes son los hijos? Se refiere a nosotros. No, primeramente tenemos que recordar que a quién se está dirigiendo, primeramente, a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Sí vamos bien? Entonces, ¿qué aflicción les espera a mis hijos? Rebeldes. Dios está reconociendo la rebeldía de su pueblo Judá. Dice el Señor, y primer punto, dice, ustedes hacen planes contrarios a los míos. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. ¿Por qué el pueblo de Judá iba a terminar avergonzado si seguía confiando en Egipto y en el faraón? Primeramente, porque el pueblo de Israel estaba haciendo planes contrarios a qué? A los de Dios. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Judá? ¿Confiar en quién? En Dios. Buscar la ayuda de Dios, buscar el consejo de Dios. ¿Sí? No tenía que ir ni con Egipto, no tenía ni que ir con ni los que estaban ahí, sus eternos enemigos, Edom, Moab, no tenía que ir con ningún otro, solamente tenía que ir y buscar a Dios. ¿Por qué el pueblo de Judá iba a ser avergonzado? Porque primeramente el pueblo de Judá
estaba haciendo planes contrarios a los que Dios tenía para ellos. ¿Sí? Pero ahora, si nosotros buscáramos, si nosotros dijéramos, bueno, pero eso le está diciendo el Dios al pueblo de Judá, ¿habrá algo similar ahora para nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Vamos al libro o a la epístola de Jacobo o Santiago. Recordemos que realmente el nombre es Jacobo, no Santiago. Vamos a esa epístola, capítulo 4. Sí, Jacobo o Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, ahora, Santiago o Jacobo, ¿a quién se está dirigiendo? ¿A cristianos o no cristianos? A cristianos. ¿Nosotros entramos ahí? Entramos nosotros ahí, ¿sí? Dice desde el versículo 13, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Qué está hablando? Acerca de una persona, de un cristiano que puede hacer planes. Pues yo quiero hacer esto, quiero estudiar esto, quiero comprarme aquello, quiero hacer esto. Eso está diciendo Santiago. Esa actitud está diciendo que normalmente muchas veces los cristianos hacen ese tipo de planes. ¿Está mal hacer esos planes? No, no está mal hacer planes. No está mal. ¿Qué es lo que puede estar mal? Versículo 14. ¿Cómo saben qué será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Y versículo 17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Sí? ¿Será muy similar a lo que el pueblo de Judá estaba sufriendo, lo que Dios le estaba diciendo? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en Santiago? ¿Por qué también un cristiano podría llegar a ser avergonzado? El pueblo de Judá iba a ser avergonzado por haber confiado y haber hecho planes diferentes a los de Dios. ¿Sí? Un cristiano puede llegar a ser avergonzado o que sus planes no se cumplan. ¿Por qué? Porque puede estar haciendo planes diferentes a los que Dios tiene para ellos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, imagínense, aquí está mal hacer planes, está mal diseñar mi vida, está mal decir yo quiero hacer esto, esto, esto. No, el detalle es que tenemos que incluir a Dios en esos planes. Si una persona que se dice ser cristiana no incluye a Dios en sus planes, ¿qué va a ocurrir? Va a terminar avergonzado. ¿Sí? Tristemente, por ejemplo, uno de los planes, y son básicos estos principios, uno de los planes que Dios tiene para nosotros, por ejemplo, es congregarnos, ¿cierto? Dios quiere que todos nos congreguemos. Primeramente, Dios quiere, como dice Mateo capítulo 28, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Entonces, ¿cuál es uno de los planes que Dios tiene para mí como hijo de Dios? Que yo sea ¿qué? Discípulo. Que yo quiera que aprender, que yo quiera crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y que en un tiempo después yo pueda llegar a enseñar a otros para que también lleguen a conocer de la palabra de Dios. Ese es un plan que Dios tiene, pero lamentablemente mucha gente,
cambia los planes de Dios. Y al final es avergonzado. Y al final están, Dios, pero ¿por qué me pasa esto? Dios, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué me sucedió a mí? Analiza si realmente esos principios básicos en los cuales Dios tiene un plan para ti, ¿los sigues o no los sigues? Otro, uno de los planes que Dios tiene para nosotros es que leamos la Biblia. Si no leemos la Biblia y hacemos lo contrario, estamos haciendo un plan diferente al que Dios tiene para nosotros, el que le conozcamos. ¿Sí? Es parte del plan que Dios quiere para nosotros. Nosotros por eso les compartimos este calendario. ¿Por qué? Porque es una obligación como hijos de Dios quererle conocer. Es parte del plan de Dios para nosotros. Pero si, imagínense, Dios tiene un plan de nosotros para que nos congreguemos, para que leamos su palabra y definitivamente uno puede decir, sí, pero hoy no me dieron ganas de ir a la iglesia. ¿Qué estaría pasando con el plan de Dios? ¿Me va a ir bien o me va a ir mal? Si me dejo de congregar, me va a ir mal porque estamos haciendo planes diferentes a los de Dios. Otro, vamos más allá. ¿Qué pasa con los jovencitos o las jovencitas que de repente empiezan a ver a los jovencitos y a las jovencitas del mundo? Cuando está muy bien especificado ahí que todo aquel, tanto primeramente al pueblo de Israel, que les dijo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué pasa cuando una jovencita empieza a ver aquel galanazo, ¿sí? Que llega en su moto, todo tatuado, con su cigarrote, su botellota, y diciéndole, ven mami, te voy a tratar mal y te voy a engendrar un hijo y te voy a abandonar, como lamentablemente pasan muchos, ¿sí? Todo porque las señoritas no se fijaron en alguien que no era conforme al plan de Dios. ¿Qué va a pasar al final? ¿Va a ser qué? Avergonzada. ¿Sí? Dios estipuló que no va a bendecir una familia o una pareja en yugo desigual. ¿Por qué? Porque eso va en contra de qué? De su plan, va en contra de su voluntad. Y si una señorita se empeña o un joven, como lo vimos ahí con Salomón, ¿recuerdan? Se empecinó y empezó a casarse con infinidad de mujeres. Y esas mujeres, ¿qué fue lo que pasó con Salomón? Lo llevaron a la adoración y lo alejaron de Dios. Lo llevaron a la adoración de otros dioses. Y hasta ahí dice, por eso Dios les había advertido que no se unieran en yugo desigual por ta. Y aunque haya sido el rey Salomón, pero el rey Salomón, el hecho de que se haya casado en yugo desigual, terminó mal. ¿Podemos pensar que Salomón fue salvo? Al final, no, porque se alejó de Dios gracias a que él se empecinó en amar a todas sus mujeres. Entonces, una señorita que dice que ha creído en Jesús, ¿sí? Un joven que dice que ha creído en Jesús, sabe que un plan de Dios para ella o para él es de que se case con una persona, con un jovencito o con una jovencita que tengan la misma fe, que tengan la misma ética, la misma forma de pensar, porque si no, al final van a ser avergonzados. Y eso la experiencia y en los años que tengo de ser cristiano y en el ministerio, todas las personas que se han casado en yugo desigual, sus matrimonios terminan deshechos. Sus hijos completamente desbalagados y confundidos. ¿Por qué? Porque siguieron un plan diferente al que Dios tenía. Entonces, jovencita, jovencito, antes de ser avergonzado, piénsalo. Piensa si quieres estar conforme a los planes de Dios para tu vida o prefieres ignorarlo y al final
sabiendas que Dios te advirtió que no te iba a ir bien, dices, no me importa, yo lo amo, Él va a cambiar, van a ver que yo voy a ser diferente y todo, eso nunca, jamás va a ocurrir. Jamás. ¿Sí? Todo porque hicieron un plan diferente al que Dios puso en ellos. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Entonces, como cristianos, también nosotros tenemos que incluir a Dios en nuestros planes. Antes de hacer un plan, antes hacer planes, antes de llevar a cabo un plan, digamos, si Dios me permite, si Dios esto, si Dios lo otro. Ahora, recordemos, algunas semanas, algunos meses anteriores, veíamos esta frase dominguera, ¿no? De que mucha gente dice, pues a ver qué Dios dice, ¿no? Dice, y pues a ver qué Dios dice. Y ese recordamos, y esa clase, ahí la tenemos grabada, recordemos que esa frase dominguera, ¿sí? Realmente no es bíblica, ¿sí? Y no es bíblica, y cuando decimos, bueno, nosotros, yo no digo, la gente dice, a ver qué Dios dice, es como decir, pues Dios tiene la responsabilidad, o sea, si me va mal en el futuro, ¿de quién va a ser la culpa? De Dios, no yo. Pero ¿quién tomó las decisiones? Yo, pues es que, pues a ver qué Dios dice, a ver qué Dios me depara en el futuro. No, no, cada uno es arquitecto de su propia vida y cuando está con Dios es un súper arquitecto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque la persona que dice, pues a ver qué Dios dice, normalmente esas personas no hacen nada. ¿Sí me explico? Pero la persona que dice, si Dios me permite, voy a hacer esto, si Dios me permite, es una persona que está haciendo ¿qué? Cosas. Es una persona que tiene un plan, que tiene un proyecto de vida, es una persona que quiere trascender, pero con la ayuda de Dios. Y no dejárselo así como al destino, a la suerte. Pues a ver qué Dios dice, ¿no? A ver pues cómo nos va. No, pues si estás haciendo las cosas mal, te va a ir mal. Si no haces nada, no va a pasar nada. ¿Sí? Si estoy buscando un trabajo, pero como dicen, y rogándole a Dios nunca encontrarlo, ¿cuándo vas a tener trabajo? ¿Sí? Si estás necesitado de buscar trabajo y no sales a buscar trabajo, pero dices, pues a ver qué Dios dice, estoy orando para que Dios pues me dé un trabajo. Pero tienes que salir a buscar trabajo, ¿no? Si no, ¿cuándo te va a dar trabajo? ¿Cuándo vas a conseguir trabajo? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas tienen que ser conforme a los planes de Dios, tienen que ser conforme a las decisiones que nosotros tomemos en Dios. Regresemos otra vez a Isaías capítulo 30. Dice después, bueno, ustedes, ¿por qué el pueblo de Judá iba a ser avergonzado? Porque ustedes hacen planes contrarios a los míos. Siguiente punto es, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. ¿Sí? El pueblo de Judá tenía que buscar a Dios en cualquier momento. ¿Sí? Nosotros vimos inclusive normalmente en el tiempo de Isaías, en el tiempo de los reyes que estamos viendo, normalmente las personas que eran más espirituales o donde el Espíritu Santo se manifestaba, ¿con quién eran? Pues con los profetas. ¿Sí? Y normalmente si nosotros venimos leyendo, normalmente cuando un rey necesitaba consulta o quería saber de algo o saber si se enfrentaba a tal reino o en contra de otro reino, ¿qué era lo que hacían? Iban y buscaban al profeta y conforme a lo que el profeta le preguntara a Dios y Dios le contestará a través del profeta, pues ya ellos tomaban la decisión
si iban o no iban. ¿Sí? El Espíritu Santo en la vida del pueblo de Israel, en la vida de los reyes, también era muy, muy, muy importante. ¿Sí? Y lamentablemente el pueblo de Israel estaba haciendo alianzas. ¿Con quién? Estábamos viendo. ¿Cuál es el contexto? Con Egipto. ¿Sí? Estaban haciendo esas alianzas, estaban haciendo esos enlaces con el mundo y realmente se estaban alejando de la consulta a Dios. ¿Sí? Ahora, nuevamente, ¿por qué el pueblo de Israel va a ser avergonzado? O como dice aquí, iba a ser avergonzado porque el pueblo de Israel estaba haciendo alianzas que no son dirigidas por el Espíritu de Dios. Y volvemos a la misma pregunta de hace rato. Esto se le está dirigiendo al pueblo de Judá. ¿Habrá algo similar en el Nuevo Testamento ahora para con nosotros? Vamos a la epístola a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 25. ¿Ya estamos ahí? Gálatas capítulo 5 del 22 en adelante dice lo siguiente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, bueno, Gálatas, ¿a quién se está refiriendo? ¿A cristianos o no cristianos? A cristianos. ¿Gentiles o judíos? Gentiles. ¿Y nosotros somos qué? ¿Judíos? No, gentiles. ¿Somos cristianos? Esperemos, ¿verdad? Sí. Sí, somos cristianos. Quien realmente ha creído en Jesucristo como medio de salvación es un hijo de Dios, es un cristiano. Bueno, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿por qué? Porque toda persona que ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz y que Jesucristo es el pago por sus pecados y que ha creído en fe, que ese sacrificio en la cruz es suficiente para tener perdón de pecados y que Dios lo ha justificado, ¿qué viene enseguida? El Espíritu Santo vive la vida de la persona. Entonces, un hijo de Dios tiene que el Espíritu Santo en su vida, por lo cual dice Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. 24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. ¿Qué era lo que le decía Dios al pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel iba a ser avergonzado? Porque ellos estaban haciendo alianzas que no eran dirigidas por su Espíritu, refiriéndonos al Espíritu Santo. Ahora, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, siendo sellado con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está habitando en él, que morando en su cuerpo, dice, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de qué? De nuestra vida. ¿Sí? Solamente vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe en cosas que a nosotros nos convenga. ¿Sí? Solamente vamos a dejar al Espíritu Santo que nos guíe en cosas que a nosotros no queremos estar batallando. No, es que Señor, por favor, yo es que sí, estoy batallando con... Otra vez vamos a tomar el ejemplo. ¿Sí? Es que Señor, tú sabes, es que no sabes cuánto lo amo, ¿no? O no sabes cuánto la amo, Señor. Te lo prometo, la voy a cambiar. Y Dios te va a decir, pero estás en yugo desigual. Tú dices que has creído en mí. ¿Sí?
tú como espíritu, como templo del Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? No, Señor, pero yo lo voy a cambiar. Bueno, tú déjame, vas a ver que yo le voy a mostrar mucho tu amor y vas a ver que va a cambiar. Y otra vez, con el dolor, mi corazón, decirles que eso jamás va a ocurrir. Jamás. Si no es conforme al plan de Dios y si haces ese tipo de alianzas que no son guiadas por el Espíritu Santo, ¿qué va a ocurrir? Vas a ser avergonzado. ¿Sí? No, pero hay excepciones. A lo largo de mi vida nunca he visto una excepción. Jamás. Jamás. ¿Sí? Y hay quienes inclusive pueden jugar a que son cristianos, pueden simular solamente porque pues están con la mujer que quieren y pues como que pues dicen que son cristianos, la toleran y todo, la dejan ir a la iglesia, pero él no. Pero aún así llevan una vida de infierno. ¿Por qué? Porque ni el otro no ha creído en Jesucristo como medio de salvación. Y como dice el versículo 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y 26, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de los otros, ¿sí? Entonces, cuando una persona realmente es guiada por el Espíritu Santo, por ejemplo, uno de los puntos que pone aquí es, tiene que control propio. ¿Qué es tener control propio? Que si tú le agredes, que si tú le dices esto, le voy a decir, ¡ay, hijo de tu! Y te lo va a regresar. ¿Ese es tener dominio propio? No, no. ¿Sí? Que por ejemplo están esposo y esposa y a lo mejor tuvieron un mal rato. Llega el esposo de trabajar y la esposa muy amorosa le dice, bienvenido a tu hogar, amado esposo. Y de repente el esposo le dice, ay, déjame, tuve un mal día en el trabajo y todo. Hay dos opciones. Primera reacción que la mujer debería de tener si es guiada por el Espíritu Santo, ¿qué puede decir? Amor, no te preocupes. Va a pasar por alto la ofensa. Va a perdonar. Porque es cristiana y entiende y le tiene que mostrar el amor. Tal vez no se lo merezca a su esposo por la forma grosera que le dijo, ¿sí? Pero tampoco ella se lo merecía cuando Dios la perdonó, ¿verdad? Ok, lo perdono, le digo, no te preocupes, amor. Si no te preocupes, tal vez mañana te va a ir mejor. Pero de todas formas, ven, siéntate a la mesa, tu sopa caliente, etcétera, ¿no? Te amo. Mira, los niños te estaban esperando, etcétera. Primera opción, es una mujer que está guiada por el Espíritu Santo. La segunda opción que normalmente toman y deciden muchas mujeres. Llega el esposo y otra vez, ay, ¿qué me dices esas cosas? Tuve un mal día, déjame en paz. A veces hasta lo agrego, a ver, tú baboso, yo me acerqué contigo y te di de buena forma, yo no soy tu quién sabe qué y no sé qué. Y le empieza a decir, ¿tuvo dominio propio? No. ¿Fue guiada por el Espíritu Santo? No. ¿Sí? Y al final, su relación, ¿cómo va a ser? Avergonzado, destruido. Todo porque no hubo una guía del Espíritu o no hubo un sometimiento del Espíritu Santo hacia el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y que es otra vez, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo educar a mis hijos? Preguntarle al Espíritu Santo, a través de, digo, ¿por qué le preguntamos al Espíritu Santo? ¿Quién fue el autor de la Biblia? El Espíritu Santo.
¿sí? A través de la Biblia, Dios, cómo educar a mis hijos, cómo ser buena esposa, cómo ser buen esposo, cómo ser buen padre, cómo ser buena madre, cómo ser hasta buen abuelo, cómo ser buena abuela, cómo ser buen nieto, buen ciudadano, buen estudiante. Todos esos aspectos de la vida del ser humano los vamos a encontrar en ¿dónde? Aquí, en la Biblia. ¿Sí? Si el pueblo de Judá estaba a punto de ser avergonzado porque no se estaba haciendo alianzas que no son dirigidas por el Espíritu de Dios, igualmente un cristiano o una persona que se dice cristiana, si no es guiada por el Espíritu Santo, su vida va a terminar de mal en peor. Va a ir de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Regresemos otra vez a Isaías capítulo 30. Otra vez, porque el pueblo de Judá iba a ser avergonzado, porque ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. Y al final dice, y de esa forma aumentan ¿qué? Sus pecados. Y de esa forma aumentan sus pecados. Prácticamente el hecho de que el pueblo de Judá se alejara de Dios, que en lugar de buscar a Dios, buscara cosas humanas, buscaran recursos humanos, el hecho de que no se dejaran guiar por Dios, que rechazaran completamente la guía de su espíritu, ellos lo único que iban a provocar es de que iban a aumentar y aumentar esa separación entre Dios y ellos. Iban a aumentar ¿qué? Sus pecados. Algo que debemos de entender es de que mientras que yo más me aleje de Dios, ¿sí? Dios no va a ir corriendo detrás de mí para alcanzarme, ¿eh? Eso no lo pensemos. Mientras yo más me aleje de Dios, voy a alejarme más de tener una vida que pueda disfrutar bien, ¿sí? Mientras más me aleje de Dios, me va a ir peor. Siempre, siempre. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba a punto de ser avergonzado por ello. Ahora nosotros como cristianos, ¿habrá algo similar en el Nuevo Testamento? Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nuevamente, Romanos, aquí, la iglesia que eran gentiles o judíos. Había gentiles y judíos, pero los que eran judíos eran estaban más helenizados, más, más gentilizados, ¿no? ¿Sí? Pablo le habla a una iglesia que estaba en Roma. Bien, Romanos capítulo 8, versículos del 4 en adelante. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Judá iba a ser avergonzado porque de esa forma no pedían la ayuda de Dios, no se dejaban guiar por su Espíritu Santo y de esa forma aumentaban sus pecados. Bueno, en Romanos capítulo 8, capítulo 8, versículo 4 en adelante dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos ¿qué? Al Espíritu. A ver, levante la mano quienes siguen con su naturaleza pecaminosa. Ah, ¿verdad? Sí, y qué bueno. No deberíamos de estar sometidos a la naturaleza pecaminosa. Dice, sino que seguimos al Espíritu. Todo hijo de Dios, todo cristiano tiene que someterse a la guía de quién? Del Espíritu Santo. 5.
Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, pies piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Ahora, quiero ser bien claro en esto. Aquí no está hablando Pablo, y más adelante vamos a ver esa diferencia, no está hablando Pablo de que hay cristianos carnales. ¿Sí? No está hablando Pablo de que hay cristianos que están en esa lucha con su vieja naturaleza y que esa batalla, como lo dice también Romanos 7, eso no. Es Pablo, y lo va a desglosar, está hablando el que piensa en las cosas del mundo, es del mundo. Pero el que piensa en las cosas de Dios es porque Dios está habitando en él. ¿Me explico? ¿Sí? No hay cristiano, eso de, es que es un cristiano carnal. No, no existe eso. Así como no hay pecadores espirituales. ¿O habrá pecadores espirituales que se van a ir al cielo? No, si no han creído en Jesucristo, no se pueden ir al cielo. ¿Sí me explico? Dice, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle la mente lleva a ¿qué? A la muerte. Entonces, una persona que no conoce de Cristo, una persona que piensa en pecar y pecar y pecar y pecar y pecar, ¿a dónde va a llegar? A la muerte. ¿Sí? Dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿No quisiéramos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vivir en paz? Vivir en paz con nuestros hijos, con nuestras parejas, en el trabajo, con los vecinos, etcétera. Claro que sí. Pero ¿de qué forma lo vamos a conseguir? Pues de la forma en la cual en cada área de nuestra vida el Espíritu Santo tiene que gobernar nuestra vida. Si no es así, nosotros lo único que vamos a estar haciendo es alejarnos y alejarnos de la voluntad de Dios. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Por eso no pueden haber cristianos carnales. Y lamentablemente ahí hay una confusión. Hay mucha gente que dice, es que sí, la salvación se pierde. Nosotros, con base a la Biblia, creemos que la salvación no se pierde. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona dice que es cristiana, pero anda todavía siendo infiel, emborrachándose, viendo pornografía, haciendo esto, robando, matando, pero dice, es que soy cristiano. La gente dice, no, es que a lo mejor él ya perdió su salvación. No, no perdió su salvación. Nunca la ha tenido. ¿Sí me explico? La salvación no se pierde porque el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue suficiente para que yo fuese salvo y para redimir mi mente, mi corazón y mi vida. Me ha hecho una nueva criatura. Por eso, y cuando yo soy una nueva criatura, trato de vivir conforme al Espíritu Santo me va guiando. ¿Me explico? Pero una persona que no ha creído en Jesucristo como medio de salvación, que el Espíritu Santo no está en él, ¿qué va a pensar? ¿Qué cosas va a hacer? Pues las cosas del mundo, ¿sí? Las cosas que lo va a ir alejando. Y aunque asista a la iglesia y se diga cristiano, es una persona que nunca ha creído en Jesucristo como medio de salvación. ¿Va a perder la salvación? No, porque nunca la ha tenido. ¿Me explico? ¿Sí? Sigamos adelante. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Sí? 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. No puede haber cristianos carnales. 9. Pero ustedes, y ahí hace la diferencia, ¿verdad? Pero ustedes no están dominados por su naturaleza
pecaminosa. ¿Quiénes son ustedes? Pues los hijos de Dios, los cristianos. Los que no son cristianos, esos sí están dominados por su naturaleza pecaminosa, pero los que hemos creído en Cristo, como medio de salvación, nosotros estamos dominados por el Espíritu Santo. Pero ustedes no están dominados, otra vez 9, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Dice, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Sí se dan cuenta la intención de Pablo? Si estás haciendo mal, si estás todavía deleitándote en tus perversidades, lo más seguro es de que no has creído en Cristo y que no eres salvo. Lamentablemente, a lo mejor te dijeron que sí eres cristiano, pero no lo eres, porque tienes que demostrar realmente un cambio de vida. Y el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Sí? Un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. ¿Sí? No podemos esperar que un manzano me dé peras, ¿verdad? ¿Sí? O que uno de peras me dé jitomates. No, el que es peras, peras, el que es durazno, durazno, etcétera. ¿Sí? Así, el Hijo de Dios, alguien dominado por el Espíritu Santo, va a ser y va a tener su vida conforme al Espíritu Santo. Alguien que todavía está en sus pecados y alejado de Dios, seguirá pensando en las cosas, en sus pecados y seguirá alejado de Dios. Así de fácil. ¿Sí? Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y ahí está otra vez. No hay pecadores que tengan el Espíritu Santo. No. La gente que tiene el Espíritu Santo muestra los frutos del Espíritu Santo. Versículo 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Y si nosotros recordamos, porque toda persona que ha sido bautizada se le tuvo que haber dado un discipulado y se le tuvo que haber enseñado que cuando se es bautizada es la representación de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para andar en qué? En vida nueva, no para andar haciendo las mismas maldades, que lamentablemente mucha gente a veces busca y nos ha buscado a nosotros, como dice Bautista, dice, pues eso es bautiza, ¿no? No, venimos porque nos queremos bautizar. Les decimos qué es lo que tienen que hacer, les decimos cómo es el proceso, no les gusta, ¿por qué? Porque implica congregarse, leer la Biblia, no, pero se quieren bautizar porque quieren cumplir con Dios. ¿Qué están haciendo? Mera religiosidad, ¿sí? ¿Y qué fue lo que vimos hoy en la mañana en la escuela dominical? ¿Dios quiere que seamos religiosos? En lo absoluto. Sino que busquemos completamente y honestamente y de una forma honesta y verdadera a Dios. Sin religiosidades. ¿Sí? Y cuando una persona entiende lo que Jesucristo ha hecho por ella en su vida, va a ser una persona que vivirá de una forma diferente. Versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incite a hacer. Qué interesante. A ver, si yo tuve muchos problemas con el alcohol y todo, y digo que he creído en Jesucristo, y digo que he creído en Jesucristo y que soy nueva criatura, cuando el momento en que tenga la sensación de que quiero tomar o que tengo o que quiero fumar, ¿qué es lo que dice? Todas esas emociones, tienes que llevarlas a qué, a la obediencia a Cristo. No estás obligado,
¿sí? A hacerle caso a esa emoción. No estás obligado a hacerle caso a esa naturaleza que antes tenías, ¿sí? No estás obligado. ¿Por qué? Porque ahora Cristo te ha renovado. Ahora Dios te ha hecho una nueva criatura. Versículo 13. Pues si viven obedeciéndola, ¿a quién? Morirán, ¿sí? Si siguen obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y ahí los subrayamos, son hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa con los que no son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Serán hijos de Dios? No. Así de fácil. Versículo y ya está ahí. Entonces, nada más hasta ahí concluimos. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si uno cristiano no quiere ser avergonzado, quiere vivir en paz, quiere vivir tranquilo con Dios, Dios, ¿qué tiene que ser en él? Todo. Lo tiene que ser todo. Sus planes, hacerlos conforme los planes de Dios. ¿Sí? Buscar siempre la guía de Dios. No alejarse de Dios, sino buscar cada vez más a Dios. Si dice que ha conocido a Cristo, si dice que ha creído en Dios, tiene que entender, tiene que tener bien ese concepto de que no me va a ir mejor si me alejo de Dios. No me va a ir mejor si me dejo de congregar. ¿Sí? Así como dicen, bueno, estoy buscando a ver en qué iglesia. Está bien, pero tarde o temprano tendrás que decidir dónde te vas a congregar y ser parte de esa iglesia y trabajar en esa iglesia y crecer con esa iglesia. ¿Sí? No ser de esos, como dicen, hermanos cometa, que se aparecen a veces hasta cada vez que hay nada más eventos, ¿verdad? Sí, no, sino todo cristiano tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y regresamos a Isaías, capítulo 30 nuevamente. Ya casi vamos a terminar. Gracias por su paciencia. En Isaías, capítulo 30, nuevamente. Entonces, el pueblo de Judá iba a ser avergonzado porque Judá no hizo planes contrarios a los de Dios, hizo alianzas que no eran dirigidas por el Espíritu de Dios, y lo que hizo fue que de esa forma, teniendo ese comportamiento, lo único que hacía era alejarse de Dios y aumentar sus pecados. Dice versículo 2, pues sin consultarme, y después dice, pusieron su confianza en la protección del faraón. Dice, y trataron de esconderse bajo su sombra. Quisieron que Faraón los defendiera, no Dios. Y versículo 3, pero por confiar en el Faraón, dice, y por depender de él, serán avergonzados. Pero aunque el poder del Faraón se extienda, etcétera, dice versículo 5, todos los que confíen en él serán avergonzados. ¿Sí? Nuevamente Dios le hace esta advertencia al pueblo de Israel. Y en el mismo capítulo, algo maravilloso es de que Dios les da la respuesta. Isaías capítulo 30, versículo 15, dice lo siguiente. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes, refiriéndose a Judá, que estaba confiando en Egipto, ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. Dios les estaba dando la solución a sus problemas. ¿De qué forma el pueblo de Judá iban a estar bien otra vez delante de Dios políticamente en cuanto a los enemigos? Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. Y después dice, en la tranquilidad
y en la confianza está su fortaleza. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Judá? Solamente que buscar a quién? A Dios. Dejarse guiar por Dios, no hacer planes diferentes a los de Dios, sino hacer los planes justamente como Dios los quería. Pero ¿cuál es lo triste? Que después de que Dios dice, fíjense cómo lo dice otra vez, ustedes se salvarán solos si regresan a mí y descansan en mí, en la tranquilidad y en la confianza de su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. Dios ya sabía que el pueblo de Judá casi iba a decir, sí, pero no. Sí, está bien lo que dices Dios, pero no. Y lo dice, pero no quisieron saber nada de esto. Y versículo 16, no, dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto. Se empecinaron y siguieron en su macho, ¿verdad? Aquellos, es que jovencita, por favor, no te unas en yugo desigual con él. Es que yo lo amo. Sí, tú me acabas de dar eso, lo que dice Levítico, que Dios está en contra del yugo desigual y todo. Sí, pero yo lo amo, yo quiero, él va a cambiar. Es exactamente lo que el pueblo de Israel estaba diciendo. Es exactamente lo que mucha gente hace. Muchos jóvenes, dice, no, dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto, ellos nos darán caballos veloces para entrar en la batalla y así, y dirán, no, es que él es diferente. Ah, no, es que ella es diferente. Pues mientras no tengan a Cristo, todos son iguales, pecadores, separados de la gracia de Dios, sin esperanza y sin Dios. ¿Sí? Eso va a ocurrir. No, es que no lo vas a cambiar. Si Dios no lo ha cambiado, tú menos lo vas a cambiar. Jamás. ¿Sí? Entonces, la solución a todos nuestros problemas, tanto de Judá como nosotros como hijos de Dios, como cristianos o como personas que a lo mejor no conocemos a Cristo, no conocemos a Dios, la única forma en la cual nosotros podemos tener paz y salvación con Dios es si ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. No hay de otra. No hay opción B, no hay opción C. Solamente hay una. ¿Cuál es? Buscar a Dios y dejar que su Espíritu Santo me guíe en cada área de mi vida. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Entonces, sometámonos y hagamos nuestros planes conforme a los planes de Dios. Involucremos a Dios en nuestros planes. Tomemos las decisiones conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que yo pienso, yo siento o lo que me chismeó la vecina o lo que me dijo mi compadre. No, sino todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Bien, pues oremos para